Bienvenidos. En este proyecto les vamos a explicar el sistema dinámico físico, el péndulo. Los integrantes del grupo son Giancarlo Peralta Rodríguez, su servidor, Walter Alexander Estamia López, Alejandro José Funes Bonilla y Sara Isabel Argueta González. Comenzaremos explicando el péndulo simple. Péndulo simple es un modelo idealizado que consiste en una masa puntual suspendida de una cuerda no expansible y de masa despreciable. Si la masa se mueve a un lado de su posición de equilibrio vertical descendente, oscilará alrededor de dicha posición. Situaciones ordinarias como una bola de demolición en el cable de una grúa o un niño en un columpio son ejemplos de la vida ordinaria. Se modelan como péndulos simples. La trayectoria de la partícula puntual con masa no es una recta, sino el arco de un círculo de radio L, igual a la longitud de la cuerda. Se usa como coordenada la distancia X medida sobre el arco, y si el movimiento es armónico simple, la fuerza de restitución debe ser directamente proporcional a X, o bien al ángulo. Ahora, en ingeniería civil tiene varias aplicaciones. La más común es el método que usan las grúas de demolición para funcionar. También en puentes colgantes para minimizar los efectos de los vientos y de los sismos. Y también en posibles oscilaciones dentro de un edificio por efecto del viento y la altura del mismo. Ahora, como podrán ver en este ejemplo, podemos detectar en la imagen, podemos detectar la tensión, la longitud de la cuerda y el ángulo que tiene oscilando con el peso que tiene una masa multiplicado por la gravedad. Y entonces más adelante explicaremos estas ecuaciones. Muy bien, ahora explicando el péndulo físico. Un péndulo físico es cualquier péndulo real que usa un cuerpo de tamaño finito. Es en contraste con el modelo idealizado de péndulo simple, en el que toda la masa se concentra en un punto. Si las oscilaciones son pequeñas, el análisis de movimiento de un péndulo real es tan sencillo como el de uno simple. Esta figura que vemos acá muestra un cuerpo de forma irregular que puede girar sin fricción alrededor de un eje que pasa por un punto de origen, un punto cero, en la posición de equilibrio. El centro de gravedad está directamente abajo del pivote, como lo podemos ver acá, justo abajo del pivote está el centro de gravedad. En la posición que se muestra en la figura, el cuerpo está desplazado del equilibrio un ángulo, como podemos ver. Está desplazado un ángulo que usamos como coordenada para el sistema. La distancia de este origen al centro de gravedad es una distancia d. El momento de inercia del cuerpo alrededor del eje de rotación a través del origen es I. Lo tenemos representado como I y la masa total es M. Muy bien, cuando el cuerpo se desplaza, como se muestra, causa una torca de restitución. El signo negativo indica que la torca de restitución es en sentido horario. Si el desplazamiento es en sentido antihorario y viceversa, cuando el cuerpo se libera, oscila alrededor de su posición de equilibrio. El movimiento no es armónico simple porque la torca es proporcional al seno del ángulo, no al mismo ángulo. Si el ángulo es pequeño, podemos aproximar entonces el seno del ángulo en radianes, como se hace en el péndulo simple. Con esta aproximación, el movimiento es aproximadamente armónico simple.
Otro ejemplo de estos péndulos es el de un reloj de pared que es movido por un péndulo. Muy bien, ahora explicando las ecuaciones para llegar a obtener el ángulo de un péndulo, tenemos que se usan las leyes de Newton, la sumatoria de la fuerza, que es igual a la masa por la aceleración. Entonces, para el eje Y, obtenemos que la masa en Y es igual a la tensión negativa por el coseno del ángulo más la masa por la gravedad, el peso. Y para el eje X obtenemos una ecuación parecida, pero ahora sin el peso, que sería, y ahora como está en nuestro sentido, ahora va con seno. Entonces sería la m de x igual a menos la tensión por el seno del ángulo. Ahora observamos que la posición de x y y puede ser definida como x igual a la longitud del seno por el ángulo, y que la de y puede ser igual a la longitud de coseno por el ángulo. Entonces, a continuación vamos a derivar dos veces con respecto al tiempo en x y en y. Entonces, como pueden ver, nos queda esta ecuación ya al derivarla dos veces. Y entonces, ahora sustituyendo estas dos ecuaciones en nuestra sumatoria de fuerzas, obtenemos que acá, como se muestran, al sustituirlas, entonces al final, al despejar para la derivada de nuestro ángulo, nos queda esta ecuación, que nos queda menos la gravedad sobre entre la longitud de la cuerda por el seno del ángulo. Y entonces, esa ecuación que nos queda, ese despeje es muy importante, ya que el movimiento de todo nuestro sistema es dependiente del comportamiento del ángulo, por lo que encontrar una ecuación para el comportamiento del ángulo es vital para nuestro sistema. Normalmente, en la práctica se utiliza una aproximación de ángulos pequeños para simplificar los cálculos. Por eso es que ya podemos aproximar este seno del ángulo, y al hacer la aproximación se nos eliminaría, porque tendría un valor muy insignificante. Entonces así nos quedaría esta otra ecuación, la cual es una ecuación diferencial final que es conocida, y resolviéndola tenemos que el ángulo nos va a dar igual a A por el seno de la raíz de la gravedad entre la longitud de la cuerda por el tiempo, lo cual da muy buenos resultados teóricos, por ejemplo, en el cálculo de la gravedad. Eso sería todo por mi parte y los dejo con mis compañeros. Hola, ahora vamos a tener una presentación sobre el péndulo simple. Nosotros somos el grupo número 4. Aquí tenemos una pequeña representación de lo que es el péndulo en la vida normal, en la vida cotidiana, y como lo que son un reloj con péndulo, vemos el movimiento el movimiento periódico que suele tener. También lo tenemos en lo que es un columpio, y tenemos una animación en 2D de lo que cómo se mueve y cómo trabaja un péndulo. Bien, recordemos que el péndulo simple podemos partir a descifrarlos de la segunda ley de Newton, lo que es la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces empezamos. La fuerza es igual a la masa por la aceleración. También recordemos que la fuerza puede ser igual al negativo de la masa por la gravedad por el seno de teta. Y convirtiendo ambas ecuaciones a ambos lados, logramos tener que el negativo de la masa por la gravedad por el seno de teta puede ser igual a la masa por la aceleración. Bien, aquí sustituimos m en ambos lados dividiendo, entonces nos queda que menos la gravedad por el seno de teta es igual a
la aceleración. Bien, recordemos que la aceleración es la primera derivada de la velocidad respecto al tiempo. Entonces lo sustituimos en la anterior y nos queda que el negativo de la gravedad por el seno de teta es igual a la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Bien, ahora, ¿qué es la velocidad? La velocidad, recordemos que es la primera derivada de la posición, en este caso x, por respecto al tiempo. Entonces, volvemos a sustituir en la anterior y nos queda que el negativo de la gravedad por el seno de teta es igual a la derivada de la velocidad, que es la derivada de x sobre el tiempo. Entonces, seguimos teniendo que menos la gravedad por el seno de teta es igual a la segunda derivada de la posición respecto al tiempo. Y recordemos cuál es la posición. La posición es igual a la longitud por el ángulo que tenemos. Entonces, sustituyendo esto otra vez, llegamos a tener que el negativo de la gravedad por el seno de teta es igual a la segunda derivada de la longitud por el ángulo respecto al tiempo. Ahora lo que hacemos es despejar para cero. Entonces tenemos que la longitud es igual a la segunda derivada de teta con respecto al tiempo más la gravedad por el seno de teta. También recordemos que el seno de teta puede ser aproximado a teta. Y también tenemos la ecuación de un péndulo. Aquí es donde partimos. Así que a continuación vamos a presentar un breve ejercicio para desglosar lo que es un péndulo simple. Bien, el ejercicio dice así: tenemos que un péndulo de masa de 2 kilogramos y de longitud L al igual a 2.45 metros está suspendido sobre un marco horizontal, como se ilustra en la figura. Esta figura de acá. El péndulo se levanta un ángulo de 10 grados y se suelta con una velocidad angular de negativo 0.4 radianes sobre segundo. Lo que nos pide es cuántos ciclos completos habrá completado el péndulo después de 10 segundos. Y número 2, en qué momento la masa por la posición de equilibrio con velocidad angular positiva por tercera vez. Y la tercera es cuál es la posición de la masa a los 10 segundos. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Recordemos que tenemos la longitud, tenemos la velocidad angular en 10 grados. Entonces, empezamos por el primer ejercicio. Recordemos lo que es la ecuación de péndulo simple. Aquí la tenemos, que es la segunda derivada de teta sobre el tiempo más la gravedad sobre la longitud de teta igual a 0. Recordemos también que la gravedad sobre la longitud es la velocidad angular. Entonces, como sabemos cuál es el valor de la gravedad y cuál es la longitud, sacamos el valor, que nos daría de 9.8 metros por segundo cuadrado sobre 2.45 metros, nos da igual a 4 sobre segundos cuadrados, que esto es igual a la velocidad angular al cuadrado. Recordemos esto, que este valor de aquí es la velocidad angular, pero al cuadrado. Entonces sustituimos, como esto es la velocidad angular, sustituimos. Que nos queda que la segunda derivada de teta sobre el tiempo más 4 teta es igual a 0. Bien, esto ya es algo conocido, en clase. Entonces vamos por una ecuación auxiliar que nos daría, sustituimos m cuadrado más 4 igual a 0 y realizamos, pero esto al despejarlo nos daría lo que es unas raíces complejas. Entonces, como lo visto en clase, las raíces complejas se trabajan con una solución de esta forma, que y es igual a alfa por x por c1 coseno de beta x más c2 seno de beta x. Entonces, lo que tenemos aquí, la forma que nos va a quedar es que teta respecto a t es igual a c1 por el coseno de 2t más c2 por el seno de 2t. Entonces, la derivada de esto nos va a dar la velocidad angular. Entonces, que sería menos 2c1 seno de 2t más 2c2 coseno de 2t. Bien, ahora recordemos que en estos problemas tenemos condiciones iniciales. Condiciones iniciales puede ser la cantidad de grados que teníamos
Y como por ejemplo aquí, que 10 grados son aproximadamente 0.1745 radianes. Todos los convertimos en radianes para poder trabajarlos. Recordamos que este es un problema orientado a física. Bien, entonces tenemos esto, tenemos el menos 0.42 radianes, que era lo que el ejercicio nos daba. Recordemos que esto está al cuadrado. Entonces, al tener esto, sería un C2 igual a menos 0.2, que esto es igual a negativo 1 sobre 5. Y esto C1 y C2 lo tendríamos que sustituir en la solución que tenemos, que quedaría que teta respecto al tiempo es igual a pi sobre 18, que esto ya conocemos el valor de coseno de 2t menos un quinto de seno de 2t. Sustituimos los valores para trabajar con medidas exactas y nos da esto. Luego necesitamos la forma, necesitamos teta de t de la forma a seno de wt más phi. Aquí haciendo trabajo trigonométrico, quedamos con teta de t es igual a seno de wt coseno de phi más a coseno de wt seno de phi. Bien, entonces recordemos que aquí tenemos todos los valores. Lo que nos haría falta es la amplitud, que eso es lo que representa esta en un péndulo simple. Entonces la amplitud está dada por, como antes lo dijimos aquí, estos son los valores. Aquí tenemos los valores de coseno y los valores de seno. Entonces sacamos la amplitud. La amplitud vendría siendo que es la raíz de 0.1745 al cuadrado más negativo 0.2 al cuadrado, que nos daría un valor de 0.2654. Entonces, al tener los valores de a seno y a coseno de phi, ambos de phi, sacamos tangente. Nos daría que tangente es igual a tangente de phi es igual a negativo 0.8725. Entonces, phi, sacando tangente inversa, phi nos daría phi, tangente inversa de negativo 0.8725 es igual a negativo 0.7174. Que convirtiendo esto a radianes nos quedaría que phi es igual a phi más pi, que es negativo 0.7174 más phi, nos daría este valor. Bien, ¿qué tendríamos que sustituir? Recordemos que aquí estamos buscando la amplitud. Lo sustituimos, entonces nos quedaría alfa de t es igual a 0.2654 seno de 2t más 2.4242 radianes. Para encontrar, derivamos para encontrar la velocidad angular. Recordemos que es la primera derivada. Entonces nos quedaría que la velocidad angular es 0.5308 coseno de 2t más 2.4242 radianes sobre C1. Entonces aquí ya nos podemos trasladar al primer problema, que es cuántos ciclos completos habrá completado el péndulo después de 10 segundos. Entonces recordamos que el periodo está dado por 2pi sobre la velocidad angular, pero recordemos que la velocidad angular está dada, nosotros lo obtuvimos al cuadrado, entonces aquí solamente ocupamos una, entonces nos da pi segundos, que esto es igual a 3 oscilaciones. Bien, el segundo inciso sería en qué momento la masa pasa por la posición de equilibrio con velocidad angular positiva por tercera vez. Entonces recordemos la forma que tiene la forma angular que tenemos, que es seno de 2t más 2.4242 igual a 0. Bien, recordemos esto, que 2t más 2.4242 va a dar a n pi. Entonces lo que hacemos aquí con n entero y t mayor que o igual que 0, claro. Esto es muy importante, ya que de aquí vamos a despejar para 0. Despejamos para t, perdón. Despejamos para t y tenemos que n pi menos 2.4242 sobre 2 con n igual a 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Lo que nos daría esto. La gráfica que nos daría esto sería la amplitud. Recordemos que esta es la amplitud, el periodo
El periodo sería pi, como nos dio anteriormente, y recordemos que el periodo es donde se repite el valor de un extremo a otro, como está aquí. Bien. Entonces, ¿cuál es la posición de la masa a los 10 segundos? Recordemos que la velocidad angular está dada por la tenemos dada por teta, valor de t, y t entonces son 10 segundos, entonces aquí lo tenemos. Sustituimos t por 10, entonces nos quedaría 0.2654 seno de 22.4242, que eso es aproximadamente negativo 0.1114 radianes. Y ahora lo que hacemos es sustituir eso en lo que teníamos en la ecuación de péndulo simple, que nos daría la posición. Recordemos que lo que es la posición. Entonces la X de 10 es igual a la longitud, que la longitud si la conocemos por el coseno de teta de t. Teta de t lo acabamos de sacar anteriormente, que esto es igual a 2.45, que es la longitud, por el coseno de teta de 10, que es lo que nos acaba de dar, que nos da un valor de 2.4348 metros. Y esto nos da una solución general, sacando y de t, que es igual a menos la longitud L seno de teta 10, que es lo que obtuvimos. Entonces sacamos lo que es la posición de la masa a los 10 segundos. Entonces sería menos 2.45 seno de negativo 0.1114, que eso nos daría aproximadamente 2.2724 metros. Está la pelota en 10 segundos, en la posición de la masa a los 10 segundos transcurrido el inicio de su periodo. Así que esto es todo. Gracias. Continuamos con el péndulo doble. En general, un péndulo doble es un sistema compuesto por dos péndulos, con el segundo colgando del extremo del primero. Como podemos observar, de entrada nuestro sistema es un sistema acoplado en el cual el ángulo θ2 depende del movimiento del ángulo θ1, lo cual nos va a generar una dependencia al momento de deducir las ecuaciones de movimiento del mismo, como abordaremos a continuación. Abordando la deducción de las ecuaciones del péndulo doble, partiremos de primeros principios, siendo este caso el desarrollo a través de la mecánica lagrangiana, la cual nos va a permitir encontrar ecuaciones de movimiento. Esto debido a que si se parte de la misma premisa que la resolución del péndulo simple a través de las leyes de Newton, sería demasiado compleja su resolución. Por ello, optamos a resolverlo a través de mecánica lagrangiana. Para ello, como se expone en la ecuación número 6, para un sistema conservativo, el lagrangiano se plantea como la energía cinética del sistema menos la energía potencial de la misma, y es por medio de él que se describirían las ecuaciones de movimiento. En este caso, el movimiento del sistema es descrito por medio de los ángulos de movimiento. Esto, a manera de simplificar, trabajaremos con coordenadas en X y Y, en una forma polar descrita por los ángulos, los cuales, como mencionamos anteriormente, están acoplados en sus movimientos. Observen la ecuación que aparece en la página 3, donde está x1, x2, y1, y2, las cuales describen el movimiento del cuerpo. Y gracias a esta expresión por medio de ángulos es que escribiremos el lagrangiano de nuestro sistema. Recordando la definición del lagrangiano para un sistema conservativo, realizaremos la siguiente ecuación. Lagrangiano es igual a T menos B, donde ya va el desarrollo de la energía cinética y potencial del sistema, donde la energía potencial es la energía potencial gravitacional, y sustituyendo X y Y por los términos expuestos anteriormente, los cuales eran con respecto a los ángulos, esto a forma ya más simplificada de reducir un problema de 4 expresiones como son x1, x2, y1, y2, por los ángulos que en este caso solo serían dos variables, alfa 1 y alfa 2, para nuestro sistema, quedando reducido nuestro lagrangiano, que depende ahora solo de dos variables. Al igual que el caso anterior, realizaremos una aproximación para ángulos pequeños para los siguientes términos.
Recordemos que la aproximación para ángulos pequeños surge de la linealización de las funciones trigonométricas, que se pueden entender como un truncamiento de las correspondientes series de Taylor, y como se aprecia, esta aproximación se trunca hasta valores de exponente 2, esto debido a que términos con exponentes mayores que 2 se consideran tan pequeños que serán despreciables. Ya aplicada la aproximación a nuestro lagrangiano, obtenemos la siguiente expresión: lagrangiano igual a energía cinética menos energía potencial. Una vez obteniendo el lagrangiano del sistema, lo que prosigue es plantear las ecuaciones de Euler. Por medio de esta ecuación y el lagrangiano del sistema, encontraremos las ecuaciones que describen el movimiento de nuestro sistema. Si pueden observar, la ecuación 7 tiene un subíndice i, el cual nos determina con respecto a qué variable vamos a derivar, esto debido a la deducción de donde parte. Aplicando este concepto a nuestro lagrangiano, obtenemos las siguientes ecuaciones, ecuación 8 y 9. Si recuerdan, al principio del video se mencionó que este sistema era un sistema acoplado con respecto al movimiento del péndulo doble, como se puede apreciar en las ecuaciones 8 y 9, las cuales son resultado de emplear el concepto de las ecuaciones de Euler, y así obtenemos un sistema de ecuaciones diferenciales homogéneas de segundo orden. ¿Cuál es el planteamiento para poder resolver este sistema de ecuaciones diferenciales? Pues la estrategia para poder resolverlas es un método llamado método de valores propios, por medio del cual plantearemos nuestro sistema de ecuaciones de forma matricial, definiendo las siguientes matrices y vectores, las cuales nos permitirán expresar el sistema de ecuaciones diferenciales en forma matricial, y gracias a ello representaremos el sistema de ecuaciones de la siguiente forma. En el caso de un cuerpo, esta ecuación describe un movimiento oscilatorio sin amortiguamiento, con una cierta frecuencia. En el caso del péndulo doble, la solución contendrá oscilaciones con dos frecuencias características, las que llamaremos modos normales. Los modos normales son la parte real de una función vectorial compleja. Es evidente, dado que la parte real resultaría en términos de funciones trigonométricas, las cuales producen las oscilaciones que observamos gráficamente, como ser el movimiento armónico simple. Esto es apreciable en la ecuación número 11, donde h1 y h2 son eigenvectores y w es la frecuencia real. Ahora, para el cálculo de los modos normales en que oscilará el sistema, haremos el uso de la siguiente ecuación, que es la ecuación número 12. Algo idóneo que mencionaré ahorita es que si recordamos, cuando definimos el lagrangiano, se tomó el hecho de que las masas en ambos péndulos serían diferentes. En este caso, para facilitar la resolución, escogeré a M1 igual a M2 igual a M para simplificar las expresiones dentro de las matrices. Empleando la condición de M1 igual a M2 igual a M, la ecuación 12 mencionada anteriormente se obtiene la ecuación 13, cuando resolvemos obteniendo así las frecuencias reales para ambos péndulos. Ahora, para el cálculo de nuestro eigenvector o función propia de nuestras ecuaciones emplearemos la siguiente ecuación, que es la ecuación número 14, donde al resolverla obtendremos el valor de h para ambos péndulos. Si podemos observar en la ecuación 14, h está en negrita para indicar una notación como una matriz. Resolviendo obtenemos las funciones propias del sistema que se ven expresadas en la ecuación número 15. Y de forma general, las funciones propias para el sistema en general para cada sistema respectivo se ven observadas en las ecuaciones 15 y 16. Finalmente, tenemos la solución a la ecuación general, la cual parte de sustituir el valor de h y w en la ecuación número 11, obteniendo la forma más general de las ecuaciones que describen el movimiento del sistema de un péndulo doble, con la condición que las masas en el sistema sean iguales, expuesto en la ecuación número 17, donde C1, C2, alfa 1 y alfa 2 dependen de las condiciones iniciales del sistema. En el diagrama de fases representamos la velocidad angular de θ sobre dt en función del desplazamiento angular θ.
Si el movimiento de un sistema físico es periódico, el sistema vuelve al mismo estado después de un ciclo completo. La representación de su trayectoria en el espacio de las fases es una curva cerrada. Observamos que la trayectoria en el espacio de las fases es simétrica respecto del eje vertical de la velocidad angular. Esta simetría quiere decir que el movimiento del péndulo es en el mismo sentido de las agujas del reloj que en sentido contrario. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Walter Escamilla y yo les voy a hablar sobre el péndulo amortiguado, mencionándoles que primeramente para un péndulo amortiguado que tiene ángulo X tenemos la ecuación diferencial. M, que es la masa, multiplicada por la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, es igual a menos B, la cual es una constante, multiplicada por la primera derivada de la posición con respecto al tiempo, menos la masa por la gravedad por el seno de X, todo esto sobre L, que es la longitud. Entonces, nosotros lo que podemos hacer con esta ecuación diferencial es despejar a la M que está multiplicando la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Lo hacemos y nos queda. La segunda derivada de la posición con respecto al tiempo es igual a menos B sobre M por la primera derivada de la posición con respecto al tiempo, menos la gravedad por el seno de X sobre L. Y entonces nosotros podemos ver que si hacemos una aproximación para ángulos pequeños, nos queda la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo es igual a menos B sobre M por la primera derivada de la posición con respecto al tiempo, menos la gravedad por la posición sobre L. Entonces, con esta ecuación, si se fijan, nosotros la podemos relacionar al movimiento del sistema con un movimiento amortiguado, ya que tiene una forma similar a la ecuación característica de un péndulo amortiguado. Recordando que la ecuación característica de un péndulo amortiguado es igual a la masa por la aceleración, la cual es igual a menos k por x menos b por la velocidad, donde b y k son constantes. X es la posición, b es la velocidad, m es la masa y a es la aceleración. Vemos que son ecuaciones que tienen una escritura similar. Bueno, entonces nos quedaría menos k por x menos b por la primera derivada de x con respecto al tiempo. Es igual a la masa por la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Nos queda la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo más b sobre m por la primera derivada de la posición con respecto al tiempo más k sobre m por la posición igual a 0, la cual nosotros podemos ver que es una ecuación diferencial ordinaria de orden 2 con coeficientes constantes, como las que hemos visto en la clase, la cual la podríamos resolver por los diferentes métodos, ya sea, entre otros, variación de parámetros, coeficientes indeterminados. De ahí, nosotros con esta ecuación que nos salió, podemos realizar las siguientes sustituciones para conseguir un sistema plano, haciendo y igual a la primera derivada de la posición con respecto al tiempo, o sea, de y igual a dx sobre dt. Nos queda y' igual a xb', o sea que lo que hicimos con la y fue derivarla, y nos queda, ya que y es igual a la primera derivada, la derivada de y es igual a la segunda derivada de x, y esto es igual a menos k por x sobre m menos b por la primera derivada de la posición con respecto al tiempo sobre m, y esto es igual a menos k por x sobre m menos b por y sobre m. Y ya sustituyendo, poniendo la ecuación, la derivada de y con respecto a t es igual a menos k por x sobre m menos
B por Y sobre M. De esta ecuación que nos queda, podemos utilizar la sustitución alfa igual a K sobre M y beta igual a B sobre M. Y nos quedaría la derivada de Y con respecto al tiempo es igual a menos alfa por X menos beta por Y. Y de ahí nosotros obtenemos así que X' es igual a la amplitud por X, que es igual a la matriz 0, 1 menos alfa beta. Y después nosotros calculando los valores propios nos queda menos gamma 1 menos alfa y menos beta menos gamma igual a 0. En esta ecuación nos queda, después de esta ecuación nos quedaría gamma igual a menos beta más menos beta al cuadrado menos 4 alfa. Todo eso sacándole la raíz cuadrada y todo eso sobre 2, donde nosotros podemos ver que gamma sería como encontrar el valor de X que hay en la ecuación diferencial ordinaria de orden 2 que había más arriba. O sea que con esta ecuación podemos encontrar los valores de la posición. De ahí, de esta ecuación, tendremos tres casos diferentes. El primero sería si el determinante es mayor que 0. ¿Qué pasa si el determinante es mayor que 0? Lo que pasa es que obtenemos dos valores propios reales menores que 0, lo cual se convierte en un caso sobreamortiguado, o sea sumidero. Es decir, que gamma sub 1 es igual a menos beta menos la raíz cuadrada del determinante sobre 2. Gamma sub 2 sería igual a menos beta más la raíz cuadrada del determinante sobre 2. Y podemos ver el campo de direcciones, que de manera sencilla se podría decir que el campo de direcciones es un bosquejo con pequeños segmentos de recta trazados en un sistema de coordenadas cartesianas, como podemos ver aquí, donde se muestra el comportamiento de la pendiente, o sea de la derivada, que le corresponde a la curva solución. Si podemos ver, es como que va en un sentido a las manecillas de reloj. Entonces ya vimos el primer caso. En el segundo es si el determinante nos da igual a 0. Entonces aquí, ¿qué es lo que pasa? Que obtenemos un valor propio real menor que 0, lo cual se convierte en un caso de amortiguamiento crítico, que es un sumidero con valor propio repetido. Es decir, gamma es igual a menos beta sobre 2. Ya que si sustituimos en la primera ecuación, en la ecuación que era gamma igual a menos beta más menos la raíz cuadrada del determinante sobre 2, ya que el determinante es igual a 0, solo nos quedaría gamma es igual a menos beta sobre 2. Siempre recordando que beta es igual a B sobre M, siendo B una constante, M la masa, ¿verdad? Y recordando también que alfa es igual a K sobre M, siendo K una constante y M la masa. También, retomando lo del segundo caso, podemos ver que el campo de direcciones también es en un sentido horario, solo que es un poco diferente al primer caso, como ustedes pueden verlo. Ahora, para el caso en el cual ambos valores propios son reales, nosotros lo que vamos a hacer es que obtenemos los vectores propios. Gamma sub 1 de la siguiente manera. Gamma sub 1 es igual a menos beta menos la raíz cuadrada del determinante, o sea, beta al cuadrado menos 4L sobre 2. De ahí obtenemos la matriz beta más la raíz cuadrada de beta al cuadrado menos 4L sobre 2, 1, menos LI menos beta más la raíz cuadrada del determinante sobre 2, debe igual a 0. Entonces, de ahí obtenemos las siguientes ecuaciones.
menos gamma sub 1 por b sub 1 más b sub 2 igual a 0. Y de ahí despejamos para b sub 2, que sería igual a gamma sub 1 sobre b sub 1, que sería que estaríamos despejando para la velocidad. Entonces tenemos el siguiente vector propio, ¿verdad? B sub 1 igual a 1 sobre gamma sub 1. Luego, para gamma sub 2 igual a menos beta más la raíz cuadrada de beta al cuadrado menos 4L. Todo eso sobre 2, encontramos la siguiente matriz. Beta menos el discriminante al cuadrado. Todo eso sobre 2. 1 menos L y menos beta menos la raíz cuadrada del determinante sobre 2 B igual a 0. Entonces obtenemos los siguientes vectores propios. B sub 2 igual a gamma sub 2 por B sub 1. Y ahí obtenemos la segunda velocidad, que sería B sub 2 igual a 1 sobre gamma sub 2. Entonces la matriz de transición se definirá como 1, 1 y en la segunda fila gamma sub 1 y gamma sub 2. Entonces obtenemos la matriz de forma canónica Y' igual a, en la primera fila gamma sub 1, 0, en la segunda fila 0, y gamma sub 2, Y, multiplicado por Y, haciendo X igual a T, el periodo multiplicado por Y, obtenemos X, la posición, igual a X por E a la gamma sub 1 por T, más Y por E a la gamma sub 2 por T, en la primera fila. Y en la segunda fila, X más gamma sub 1 por E a la gamma sub 1 por T, más Y por X sub 2 por E a la gamma sub 2 por T. Entonces, y ya para finalizar, para mencionar el último caso, que sería el tercero, si el determinante, o sea, si beta al cuadrado menos 4 alfa es menor que 0, obtenemos valores propios complejos, los cuales nos dan un caso subamortiguado, o sea, una espiral sumidero, o sea, gamma sub 1, 2, igual a menos beta, más menos la raíz cuadrada de beta al cuadrado, menos 4 alfa i, todo eso sobre 2. Y podemos ver el campo de direcciones siendo una espiral que ve en el sentido de las manecillas de reloj. Siguiendo, que ahora nosotros podemos seguir con el caso complejo y obtener la forma canónica. Y igual a R sub E por de gamma sub 1 y dm de gamma sub 1 en la primera fila menos idm de gamma sub 1 re de gamma sub 1, todo eso multiplicado por y. Entonces nos quedaría y igual a esta matriz. Entonces después sustituyendo, la solución general será y igual a esta matriz, la cual pueden ver que es un poco larga. Entonces ya para finalizar, lo que hicimos fue encontrar tener la ecuación del péndulo amortiguado, ¿verdad? Que sería una ecuación diferencial ordinaria de orden 2 con coeficientes constantes. La comparamos a la ecuación característica del péndulo amortiguado. Y de ahí, de acuerdo a sustituciones, lo que podíamos hacer era encontrar el valor de la posición, nombrándola como gamma. Y al encontrar esos valores de gamma, nos daban tres casos, que eran cuando nos da mayor que 0, igual a 0, o el caso que es el menor que 0. Ya para concluir, observemos que los tres tipos de valores propios dan sistemas con comportamientos de sumidero. Esto significa que en todos los casos el sistema tiende a un punto de equilibrio, algo obvio, ya que como nosotros sabemos, el péndulo tendrá de detenerse a medida que pasa el tiempo. Ahora también, ya para hacer la última conclusión del informe,
nosotros concluimos que relacionando de cierta manera, podremos entender los comportamientos de diferentes tipos de péndulos, basándonos en los péndulos simples y los amortiguados, y relacionando sus diagramas de fase. Los péndulos simples tendrán un comportamiento de centro. Por otra parte, podremos asumir, ya sea que para cualquier tipo de péndulo amortiguado, un movimiento de sumidero. Cualquier tipo de péndulo tendrá su punto de equilibrio a medida que pase el tiempo. Bueno, muchas gracias.